Please let go. Let go. Security. Stop. 24 finales de películas perturbadoras, 7 niveles. Desde una invasión en casa que termina en una cesárea improvisada, hasta la sangrienta y violenta destrucción de toda la vida de una mujer. Estos son algunos de los finales más impactantes y aterradores jamás mostrados en el cine. Cuanto más avancemos en la lista, más retorcida se volverá. Comencemos en la punta del iceberg. Nivel 1. Vértigo, 2022. Vértigo sigue a dos mujeres atrapadas en una torre de TV abandonada de 600 metros después de que la escalera se rompe durante su descenso. Es así de simple. Becky y Hunter parecen estar juntas en esta pesadilla trabajando en equipo para pedir ayuda. Intentan de todo, bengalas que atraen ladrones en lugar de rescatistas, un teléfono dentro de una zapatilla que termina destruido, incluso improvisan un dron usando las luces de aviación de la torre. En cada uno de estos intentos, Hunter funciona como el ancla emocional de Becky, la persona que la mantiene cuerda en una situación imposible. El momento decisivo llega cuando Hunter se ofrece a descender con cuerdas para recuperar la mochila con agua que había quedado en una antena de comunicaciones más abajo. Es arriesgado, pero Hunter logra bajar, asegurar la mochila y Becky tira de su amiga y de los suministros de vuelta hacia arriba. Parece un punto de inflexión. Tienen agua, tienen el dron y el rescate parece posible. Pero algo no encaja. Cuando Becky deja caer la mochila más tarde, Hunter no hace el menor intento por atraparla. Tampoco advierte a Becky del camión que destruye el dron. Estos detalles pasan desapercibidos porque tanto ella como el público están concentrados en la supervivencia. Eventualmente la verdad sale a la luz. Hunter nunca volvió a subir. Durante aquel intento de recuperación cayó sobre la antena y murió desangrada. Durante días, Becky sostuvo conversaciones completas con una alucinación mientras el cadáver de Hunter se descomponía en el plato de comunicaciones debajo. Cada estrategia, cada momento de consuelo, cada miedo compartido, Becky lo vivió sola, hablando con el vacío mientras un colapso psicológico disfrazaba la realidad de su aislamiento total. Esta revelación transforma todas las escenas previas en algo profundamente perturbador. La psicosis inducida por la deshidratación llevó a Becky a crear una elaborada ficción para protegerse de una verdad insoportable. Estaba completamente sola a cientos de metros del suelo, con el cuerpo de su mejor amiga pudriéndose justo debajo de ella. Arrástrame al infierno, 2009. Christine, una oficial de préstamos desesperada por un ascenso, le niega a una anciana la extensión de su hipoteca. La mujer, la señora Ganush, se venga maldiciendo un botón del abrigo de Christine. Please let go. Let go. Security. Stop. Condenándola a 3 días de tormento antes de que los demonios literalmente la arrastren al infierno. Arrástrame al infierno de Sam Raimi dedica 90 minutos a convencer al espectador de que Christine Brown podría escapar de este destino sobrenatural. Consulta a psíquicos, participa en sesiones espiritistas e incluso sacrifica a su gatito para apaciguar al demonio. Cada intento fracasa estrepitosamente, pero la película mantiene viva la esperanza gracias a la determinación y astucia de Christine. Cuando descubre que puede transferir la maldición entregándole el botón a otra persona, la vemos casi condenar a un compañero de trabajo antes de echarse para atrás. Ese momento de claridad moral sugiere que tal vez haya redención. La solución final parece infalible. Christine desentierra la tumba de Ganush y coloca el botón maldito en la boca del cadáver. La maldición aparentemente se rompe. Consigue el ascenso, se prepara para un viaje romántico con su novio Clay y todo apunta a un final de cuento de hadas. Hasta que Clay le entrega un sobre que encontró en su auto. Dentro está el botón. Christine había confundido los sobres enterrando la moneda de Clay en lugar del objeto maldito. La revelación la golpea de inmediato. Tropieza hacia atrás sobre las vías del tren mientras el suelo se abre bajo sus pies. De él emergen manos demoníacas, su piel comienza a derretirse y es arrastrada a las profundidades ardientes mientras Clay observa con horror. El agujero se cierra dejando a Clay solo en la estación, y Raimi corta directamente al título. Bueno, nos lo había advertido. Nivel 2. Juego Perverso 2018. Juego Perverso comienza con los padres divorciados Jay y Rebecca llevando a su hija Kayla al campamento de ballet. En el camino recogen a Brittany, amiga de Kayla, pero después de una parada en el bosque para ir al baño, todo cambia.
Kayla afirma que empujó a Brittany desde un puente durante una discusión y que su amiga cayó en las aguas heladas. Al no aparecer el cuerpo, los padres entran en pánico. Jay y Rebecca deciden encubrir el supuesto crimen de su hija, mintiendo a la policía y al padre de Brittany, Sam, cuando este aparece buscando a su hija desaparecida. Pero las mentiras no bastan. Cuando Sam empieza a sospechar, ellos van más allá. Lo acusan falsamente de haberla golpeado para desviar la investigación. Kayla coopera a la perfección diciendo a la policía que Sam tiene un temperamento violento. Cuando Sam se da cuenta de lo que está pasando, los confronta forzando a Rebecca a tomar una decisión en un segundo. Una decisión que cruza una línea irreversible. Lo atropella deliberadamente con el auto. Lo ven desangrarse en el asfalto y deciden dejarlo morir en lugar de pedir ayuda. A la mañana siguiente, Brittany aparece en la puerta, viva y tranquila. Rayos. Explica con naturalidad que todo había sido una broma. Quería pasar el fin de semana con su novio y necesitaba desaparecer sin que su padre lo supiera. Kayla confiesa que aceptó participar porque ver a sus padres trabajando juntos le daba la esperanza de que pudieran reconciliarse. Nunca imaginó que llegaría tan lejos. La familia se abraza mientras las sirenas de policía se acercan desde afuera, habiendo quitado la vida a un padre inocente y cariñoso al intentar proteger a su hija de un crimen que nunca existió. Su amor los llevó a un acto imperdonable. Oculus, el espejo del mal, 2013. Oculus, el espejo del mal de Mike Flanagan, gira en torno al Laser Glass, un antiguo espejo que destruye a todos los que los poseen. Los hermanos Tim y Kaylee Russell lo vivieron en carne propia cuando eran niños, al ver cómo sus padres caían víctimas de la influencia del espejo. Tim pasó años en tratamiento psiquiátrico convencido por los médicos de que nada sobrenatural había ocurrido, pero Kaylee nunca dejó de creer. La genialidad de la película está en su estructura de doble línea temporal, entrelazando pasado y presente hasta volverlos indistinguibles. Vemos a los jóvenes Tim y Kaylee presenciar cómo su padre Alan se obsesiona con el espejo mientras su madre Marie se vuelve cada vez más paranoica. Al mismo tiempo, Kaylee, ya adulta, ha preparado un plan meticuloso para documentar los poderes del espejo, con equipos de vigilancia y un interruptor de la muerte diseñado para destruirlo en caso necesario. Con el tiempo, las líneas temporales empiezan a desbordarse una sobre otra. El espejo deforma completamente la realidad. Kaylee cree que está comiendo una manzana, pero en realidad muerde un foco. Los hermanos piensan que interactúan entre ellos cuando en realidad están solos en habitaciones separadas. Solo al final descubrimos que todo ha sido orquestado por el espejo. Tim, creyendo que activa el interruptor para destruirlo, lo acciona mientras Kaylee está justo en su trayectoria. El ancla cae y la mata en lugar de destrozar el vidrio. Tim se da cuenta demasiado tarde de que su percepción fue completamente manipulada por el espejo. El espejo ha recreado exactamente el mismo escenario de su infancia. Una vez más, Tim se convierte en quien quita una vida bajo la influencia del espejo, y una vez más será culpado por lo sucedido. Volverá al tratamiento psiquiátrico mientras el espejo continúa su ciclo con nuevas víctimas. Un ciclo perfecto. Seven, los 7 pecados capitales, 1995. Al inicio de Seven, los 7 pecados capitales, el detective Somerset se prepara para jubilarse mientras Mills llega como un reemplazo en una ciudad sin nombre, plagada de crímenes. Parece un drama policial típico sobre la casa de un asesino serial con un giro. John Doe no elimina personas al azar. Está ejecutando un sermón cuidadosamente planeado usando los 7 pecados capitales como su guía. La película nos conduce metódicamente a través de cada asesinato. Un hombre obligado a comer hasta que su estómago revienta representa la gula. Un abogado defensor forzado a cortar su propia carne encarna la avaricia. Un traficante de drogas mantenido con vida durante un año, atado a una cama, se convierte en pereza. Ya entienden la idea. Cada escena es más perturbadora que la anterior, mientras Doe permanece invisible, siempre un paso adelante. Cuando finalmente se revela, llega a la comisaría cubierto de sangre y se entrega voluntariamente. Parece una victoria para Somerset y Mills, pero la cama de Doe sugiere lo contrario. Acepta confesar solo si los detectives lo escoltan a encontrar a las 2 últimas víctimas, la envidia y la ira. Los lleva a un paraje desértico, amplio, vacío y aislado. Allí llega una camioneta de reparto con una simple caja de cartón.
La reacción de Somerset lo dice todo antes de que se revele nada. Doe explica que él mismo representa la envidia, porque codiciaba la vida normal de Mills con Tracy. Who's in the box? Because I envy your normal life. Put the gun down, baby. It seems that envy is my sin. No, what's in the box? Si te preguntas qué hay en la caja, es la cabeza cercenada de Tracy. Esa crueldad calculada empuja a Mills más allá de su límite. A pesar de las súplicas desesperadas de Somerset, Mills dispara repetidamente contra Doe. El asesinato completa la obra maestra de Doe a la perfección. Mills se convierte en la ira, el séptimo pecado, exactamente como estaba planeado. Doe gana. Su muerte no importa porque su mensaje triunfa. Logró forzar a un hombre bueno a convertirse en asesino, probando su filosofía retorcida. Todo se esconde en oscuridad en la superficie. El plan de Doe fue perfecto desde el inicio y Mills cayó directo en él. La niebla, 2007. Una niebla misteriosa cubre un pequeño pueblo de Maine, atrapando a David Drayton y a su hijo Billy dentro de un supermercado junto con decenas de personas comunes. Pero no es una niebla cualquiera. Something in the mist! Cook John Lee! Experimentos militares han desgarrado la realidad misma, liberando criaturas de otro mundo que destrozan a cualquiera que quede afuera. La adaptación de Frank Darabont de la novela corta de Stephen King, La niebla, de 2007, va despojando lentamente de toda esperanza. Los monstruos afuera son cada vez más grandes y aterradores, mientras que dentro del supermercado la fanática religiosa, la señora Carmody, gana adeptos predicando que los sacrificios humanos apaciguarán la ira de Dios, especialmente si se trata de Billy. A medida que las personas se vuelven unas contra otras con creciente violencia y desesperación, el grupo de David logra escapar del caos, pero su auto finalmente se queda sin gasolina. Están rodeados de criaturas en la niebla sin salida posible. David mira a su hijo dormido y a los otros sobrevivientes que confiaron en él para ponerse a salvo. Le quedan 4 balas en la pistola. Los adultos acuerdan que prefieren morir rápido antes que ser despedazados por los monstruos. David les dispara a todos, incluido a su hijo. Luego sale al exterior gritando para que las criaturas lo devoren. En cambio, la niebla empieza a disiparse. Vehículos militares pasan frente a él. Los soldados están destruyendo a los monstruos y rescatando sobrevivientes. La mujer que había dejado la tienda antes para salvar a sus hijos los saluda desde un camión de rescate con su familia intacta. Si David hubiese esperado 5 minutos más, todos habrían vivido. La película termina con David derrumbado en el suelo gritando en una agonía absoluta. Está vivo, pero destruyó todo lo que le importaba. El propio Stephen King elogió este cambio de final, calificándolo de nihilista y anti-Hollywood. Donde su historia original ofrecía una esperanza ambigua, Darabont entregó algo mucho más devastador. La revelación de que la desesperada decisión final del héroe fue completamente y absolutamente innecesaria. Antes de pasar al siguiente nivel, no olvides que el final más feliz que cualquiera puede tener es suscribirse a nuestro canal y ver más de nuestros videos. Ahora sí, continuemos. Nivel 3. Las manos del diablo, 2001. En las manos del diablo, un padre viudo en 1979 despierta a sus 2 hijos pequeños para explicarles que Dios lo ha elegido para destruir demonios disfrazados de personas comunes. Les muestra un hacha, unos guantes y una barra de metal que asegura son herramientas divinas para su misión sagrada. El hijo mayor, Fenton, queda horrorizado con la idea, pero su hermano menor, Adam, abraza con inquietante entusiasmo el llamado de su padre. Durante gran parte de la película, el público presencia lo que parecen ser asesinatos sistemáticos de víctimas inocentes. El padre toca a cada persona con las manos descubiertas y afirma ver visiones de sus malas acciones antes de acabar con sus vidas usando el hacha. Fenton siente cada vez más miedo de lo que percibe como delirios de su padre, mientras Adam se convierte en un cómplice dispuesto. Cuando finalmente Fenton mata a su padre para detener los crímenes, Adam le promete que algún día lo enterrará en el mismo jardín de rosas donde han ocultado los cuerpos. Adam, if you ever destroy me, promise me you'll bury me here. Promise to God I'll bury you here. A partir de ahí, la historia se desarrolla a través de flashbacks en los que un Fenton adulto relata al agente del FBI Wesley Doyle acerca de su hermano Adam. Supuestamente el asesino serial conocido como la mano de Dios.
Pero al llegar al sitio de las tumbas, surge el primer giro devastador. El hombre que dice ser Fenton en realidad es Adam. Mató a su hermano y asumió su identidad, usando a Fenton como chivo expiatorio de una serie de asesinatos distintos. Sin embargo, la película guarda un giro aún mayor. Cuando Adam toca el rostro del agente Doyle, ve visiones de él apuñalando a su propia madre. La conmocionada confesión de Doyle confirma lo que el público había negado a creer durante 2 horas. Los poderes sobrenaturales del padre eran reales. Cada persona que eliminaron era genuinamente malvada, culpable de crímenes atroces que la justicia común nunca habría castigado. Las visiones no eran delirios, sino revelaciones divinas. Adam explica con calma al agente moribundo que Dios conocía su matricidio y que por eso fue enviado. La película termina con Adam, ahora sheriff, plantando pruebas para inculpar a su hermano muerto, mientras continúa la interminable misión de su padre. El ciclo de la justicia divina nunca se detiene, nunca duda, nunca cuestiona, simplemente ataca. La morgue, 2016. Tommy y Austin Tilden, padre e hijo, trabajan como forenses en un pequeño pueblo de Virginia cuando la policía les entrega un cadáver identificado encontrado en el sótano de una escena del crimen. El cuerpo parece fresco a pesar de tener los ojos opacos que sugieren días de descomposición, y cada hallazgo durante la autopsia contradice al anterior. Sus muñecas y tobillos están destrozados internamente sin daño externo. Su lengua ha sido cortada y sus órganos muestran un trauma severo mientras su piel permanece intacta. La morgue sugiere que algo anda muy mal. De hecho, cuanto más avanzan, más imposible se vuelve Jane Doe. Sus pulmones están quemados desde adentro, su corazón presenta cortes y cicatrices, y bajo sus uñas se encuentran musgo de turbera propio de Nueva Inglaterra. En su estómago descubren un trozo de tela envuelto alrededor de un diente con números romanos que marcan 1693 y pasajes bíblicos condenando a las brujas. De pronto todas las pistas apuntan a Salem, Massachusetts, lugar de los infames juicios por brujería. 17th century, northeast, New England. Es Tommy quien deduce que Jane Doe era una mujer inocente sometida a brutalidad ritual durante la histeria de brujas del siglo XVII. Cada herida que le infligieron la transformó en el monstruo que sus acusadores afirmaban que era, atrapándolo en un estado no muerto en busca de venganza. Mientras los eventos sobrenaturales se intensifican a su alrededor, Tommy comprende que Jane se alimenta de la muerte para curarse. En un intento desesperado se ofrece como sacrificio para salvar a Austin, suplicándole a Jane que lo tome a él en su lugar. Ella acepta transfiriendo sus heridas a Tommy mientras las suyas sanan. Sus muñecas se quiebran mientras las de ella se reparan, sus pulmones arden mientras los de ella se limpian, ya entienden. De repente Austin observa a su padre soportar siglos de agonía en cuestión de minutos antes de poner fin a su sufrimiento con un cuchillo. Pero por supuesto, la pesadilla no termina ahí. Austin escucha la voz del sheriff llamándolo desde afuera, pero resulta ser otra alucinación. Cuando intenta escapar, se encuentra con la figura de su padre muerto detrás de él y cae de espaldas sobre una baranda partiéndose el cráneo. A la mañana siguiente, la policía encuentra los cuerpos sin evidencia de que se hubiera realizado una autopsia alguna. Mientras el cadáver de Jane es trasladado a otro condado, uno de sus dedos se mueve. La primera señal de vida, prometiendo más víctimas en el futuro. La bruja ha vuelto. El vagón de la muerte, 2008. El vagón de la muerte comienza con Leon, un fotógrafo en apuros en Nueva York que necesita desesperadamente esa foto que defina su carrera. Cuando la dueña de una galería, Susan Hoff, rechaza su trabajo por considerarlo demasiado seguro, Leon se adentra en el metro después de medianoche, cámara en mano. Busca más crudeza. Algo real, algo que le dé reputación. Lo que encuentra en cambio es a Mahogany, un carnicero elegante que acecha a los pasajeros nocturnos con fuerza sobrenatural y un martillo para carne. Liam se obsesiona siguiendo a este asesino por los túneles subterráneos y documentando desapariciones que nadie más parece notar. La policía ignora sus pruebas, su novia Maya se preocupa, pero Leon sigue investigando más a fondo. Está siendo arrastrado hacia algo mucho más allá de un simple caso de asesino serial, solo que aún no lo sabe.
El enfrentamiento final ocurre en el tren de medianoche, donde Leon presencia la metódica carnicería de Mahogany. Los pasajeros colgados de ganchos de carne como si fueran ganado. Leon lucha y logra matar al carnicero, pero entonces el tren llega a una estación oculta bajo la ciudad y todo lo que creía entender se desmorona. Extrañas criaturas reptilianas emergen de la oscuridad, seres antiguos que han vivido bajo Nueva York desde antes de la llegada de los humanos. El conductor del tren, cómplice desde el principio, les revela la horrible verdad. Esas criaturas son los verdaderos gobernantes de la ciudad y necesitan carne fresca para sobrevivir. El trabajo del carnicero nunca fue matar al azar. Era alimentarlos, mantener satisfechos a los monstruos para que no cazaran a plena luz del día. De hecho, estaba protegiendo a la ciudad al sacrificar pasajeros nocturnos. El conductor arranca la lengua de Leon con fuerza inhumana y lo obliga a presenciar la muerte de Maya. Con Mahogany sin vida, alguien debe ocupar su lugar. Leon, marcado con símbolos extraños grabados en su pecho durante un encuentro anterior, se convierte en el nuevo carnicero. Sube al siguiente tren de medianoche con el anillo de Mahogany puesto, listo para iniciar su primera cacería. ¿Es un héroe o un villano? Es complicado. El descenso, 2005. El descenso sigue a 6 mujeres en lo que comienza como una expedición de espeleología terapéutica en las montañas Apalache. Sarah, la protagonista, perdió a su esposo y a su hija en un accidente automovilístico en el que unas barras de metal atravesaron el parabrisas. Un año después, sus amigas organizan este viaje subterráneo para ayudarla a sanar, pero su líder Juno las lleva en secreto a un sistema de cuevas inexplorado en lugar de la ruta mapeada que habían planeado. Por supuesto, todo sale mal de inmediato. Un túnel colapsa atrapándolas bajo tierra sin posibilidad de rescate. Mientras buscan una salida, descubren que no están solas. En la cueva habitan criaturas llamadas crawlers, humanoides ciegos y pálidos que evolucionaron para cazar en completa oscuridad. Estos seres comienzan a exterminar al grupo, una por una, de formas cada vez más brutales. Pero las criaturas no son lo más perturbador. Ese papel lo ocupa el final, o mejor dicho, los finales. Sarah descubre que Juno tenía una aventura con su esposo antes de su muerte. Cuando Juno mata accidentalmente a su amiga Beth y huye en lugar de ayudarla, Sarah llega a su límite, la hiere deliberadamente y la abandona a merced de los crawlers. El público estadounidense vio a Sarah escapar de la cueva, conducir ensangrentada y traumatizada y luego ver el fantasma de Juno en el asiento del copiloto. Los créditos aparecen ahí, sugiriendo que Sarah sobrevivió pero quedará atormentada por lo que hizo, bastante retorcido. Pero el final original del Reino Unido va mucho más allá. Revela que toda la huida de Sarah fue una alucinación. Despierta todavía atrapada en lo profundo de la cueva, con su antorcha parpadeando mientras imagina compartir pastel de cumpleaños con su hija muerta. La cámara se aleja para mostrarla completamente sola, lejos de la superficie, mientras los sonidos de los crawlers acercándose resuenan en la oscuridad. Sarah morirá de hambre, caerá o será despedazada por las criaturas. Se queda inmóvil aceptando su destino, aferrada a falsos recuerdos de su hija, mientras la muerte se cierne desde todas las direcciones. No es ningún final feliz. Funny Games, 1997. Funny Games es con razón una de las películas más perturbadoras jamás hechas, y su final lo confirma con creces. 2 jóvenes educados llegan a una casa junto al lago pidiendo prestados unos huevos. Lo que comienza como una interacción social incómoda se transforma rápidamente en algo mucho más siniestro, cuando Paul y Peter revelan sus verdaderas intenciones. La familia George, Anna y su hijo Georgie quedan atrapadas en su propia casa de vacaciones, obligados a participar en una serie de juegos cada vez más crueles diseñados únicamente para el entretenimiento de sus captores. El director Michael Haneke construye la película como un ataque deliberado al espectador y a nuestras expectativas. Paul rompe la cuarta pared repetidamente, guiñando el ojo a la audiencia y preguntando qué creemos que sucederá después. What do you think? You think they stand a chance? Es una manipulación calculada para volvernos cómplices de la violencia que presenciamos. Haneke nos obliga a enfrentar nuestras propias miradas bulleristas mientras al mismo tiempo nos entrega exactamente lo que vinimos a ver.
violencia. El momento más impactante llega cuando Anna finalmente toma ventaja, agarra una escopeta y mata a Peter en un acto desesperado de triunfo. Por un instante la película parece seguir la lógica convencional de thriller. La víctima contraataca, la justicia prevalece, final feliz. Pero entonces Paul con calma busca el control remoto, rebobina toda la escena y evita que Anna alcance el arma. Aquí las reglas del cine no funcionan. No habrá un final de Hollywood. Paul mata a George y luego lleva a Anna en el bote familiar donde la empuja al agua para que se ahogue. Se convierte en la víctima final de su apuesta retorcida, que ninguno de los miembros de la familia sobreviviría hasta la mañana. Los asesinos ganan por completo. La película concluye con Paul y Peter llegando a la casa vecina, los Thompson, pidiendo huevos, mostrando que el ciclo comenzará de inmediato otra vez. Paul mira una última vez a la cámara con una sonrisa cómplice, preparándose para repetir este juego horrible. Saint Maud, 2019. Saint Maud sigue a una enfermera privada que se obsesiona peligrosamente con salvar el alma de su paciente moribunda, Amanda, convencida de que Dios le ha encomendado esta misión sagrada. Desde el inicio estamos atrapados dentro de la mente fracturada de Maud, sin estar seguros de qué es real y qué es delirio. Ella habla con Dios como si estuviera en la habitación de al lado pidiéndole dirección sobre su propósito mayor. Siente su presencia como oleadas de euforia casi físicas, y cuando Amanda parece experimentar lo mismo durante una oración, Maud se convence de que está en el camino correcto. La película mantiene esa ambigüedad todo el tiempo, sugiriendo que tal vez ella fue elegida, o quizás está completamente desequilibrada, o ambas cosas son ciertas a la vez. Todo se derrumba cuando Amanda rechaza los intentos de Maud de salvarla. Maud pierde su empleo, se hunde en un aislamiento total y comienza a escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Regresa a la casa de Amanda y apuñala fatalmente a su paciente convencida de que en realidad era el diablo. En la mente de Maud ha cometido un acto sagrado y de repente le brotan alas doradas de ángel. Bienvenidos a uno de los finales más perturbadores que se pueden ver. Maud camina hacia la playa vestida de blanco, se rocía con propano y enciende un fósforo. En su visión, multitudes se arrodillan ante su santidad mientras asciende al cielo envuelta en gloriosas llamas. La cámara se detiene en esta imagen serena y trascendente de su supuesto rapto. Pero entonces la película corta bruscamente la realidad. Vemos a Maud tal como es, gritando de dolor insoportable mientras el fuego consume su cuerpo. No hay ángeles ni multitudes adorándola. Solo una mujer profundamente perturbada que se destruye a sí misma mientras cree estar alcanzando la salvación. Es todo lo que ha sido. Nivel 4. Bone Tomahawk, 2015. Bone Tomahawk comienza con una misión de rescate del oeste clásico. El sheriff Franklin Hunt lidera una pequeña partida hacia cañones desolados para recuperar a los habitantes del pueblo secuestrados por devoradores de carne, conocidos como trogloditas. La película avanza con el ritmo de una historia de frontera tradicional, con viejos hombres de la ley y esposos heridos decididos a salvar a sus mujeres. Creemos conocer este relato, ¿verdad? Pero no. Estos no son antagonistas comunes, sino seres primitivos y extraños que se comunican a través de silbatos de hueso incrustados en sus gargantas. Los trogloditas representan cada pesadilla de la frontera llevada al extremo, convirtiendo los peligros míticos del viejo oeste en monstruos literales. Cuando finalmente llegamos a la cueva al final de la película, todas las convenciones del western desaparecen. Solo queda el horror. El grupo descubre que las mujeres de la tribu han sido cegadas y desmembradas, reducidas a simples recipientes de cría para los trogloditas masculinos. Ya no son humanas, son solo objetos. Hunt comprende que sus heridas son demasiado graves para sobrevivir al regreso. Decide quedarse en la cueva con su rifle preparado para eliminar a cualquier miembro de la tribu que regrese, dándoles a sus compañeros una oportunidad de escapar. La decisión pesa porque Hunt sabe que Arthur, Samantha y Chicory deben dejarlo atrás, sabiendo que nunca lo volverán a ver. Mientras los sobrevivientes cruzan el desierto, Arthur utiliza un silbato de troglodita para comprobar si queda alguno con vida. Al no recibir respuesta, el grupo continúa su camino. Y entonces se escuchan 3 disparos distintos que resuenan desde la cueva.
Sabemos que esos disparos confirman el acto final de Hunt, aunque si fueron para eliminar a los trogloditas sobrevivientes o las mujeres mutiladas, queda a nuestra interpretación. Desaparecida, 1988. En Desaparecida, Rex y Saskia son una pareja holandesa que viaja en auto por Francia cuando Saskia desaparece en una gasolinera sin dejar rastro. Pasan 3 años, pero Rex es incapaz de seguir adelante. Empapela las calles con carteles de personas desaparecidas, aparece en televisión y deja que su obsesión destruya su nueva relación. A partir de ahí, la historia se convierte en una de las más oscuras que jamás se hayan contado. Lo que hace que esta película sea particularmente inquietante es lo temprano que conocemos a Raymond, el secuestrador. No es una figura sombría escondida en la oscuridad, es un profesor de química con esposa e hijos, que planifica sus crímenes de manera metódica como si fueran un experimento científico. Practica con cloroformo, prueba diferentes métodos, básicamente trata el secuestro como un ejercicio intelectual. Es tan común, tan banal, que resulta más aterrador que cualquier monstruo de película, porque es normal. Eventualmente Raymond contacta a Rex y le ofrece un intercambio que constituye el horror central del filme. Le revelará exactamente qué le ocurrió a Saskia, pero solo si Rex acepta experimentar lo mismo. Nada de medias tintas, ninguna explicación desde la distancia, una recreación completa, auténtica, uno a uno de los hechos. Aquí está la genialidad de esta película terrible. Después de salvar a una niña de ahogarse, la familia de Raymond lo celebró como héroe. Eso despertó en su mente una pregunta filosófica retorcida. Si podía realizar el mayor bien, ¿también podía cometer el mayor mal? Saskia se convirtió en su sujeto de prueba. Ahora Rex enfrenta una elección imposible: alejarse y vivir para siempre con la duda, o satisfacer su necesidad de saber y asumir las consecuencias. La película lo anticipa con la pesadilla recurrente de Saskia, donde flota sola en un huevo dorado en el espacio esperando que otro colisione con el suyo. Rex finalmente decide hacerlo, regalándonos uno de los filmes más perturbadores del cine. Bebe el café drogado y despierta en completa oscuridad, enterrado vivo en un ataúd de madera bajo tierra. Ese fue exactamente el destino de Saskia. La colisión de los huevos dorados ocurre por fin, pero ambos mueren la misma lenta y sofocante muerte en tumbas separadas. Raymond se marcha satisfecho de haber respondido su curiosidad sobre la maldad humana. La película termina sin resolución, sin consuelo, sin justicia. Nadie sabrá jamás lo que ocurrió. Siniestro, 2012. En Siniestro, Ellison Oswald, un escritor de crímenes reales en decadencia, se muda con su familia a una casa donde ocurre un brutal asesinato con la esperanza de investigar para su próximo libro. Al explorar el ático, Ellison descubre películas en formato Super 8 que muestran distintas familias siendo masacradas de formas cada vez más espeluznantes. Al principio lo toma como material de investigación, pero pronto la entidad demoníaca Boogle comienza a fijarse en su hija pequeña Ashley. Las cintas revelan un patrón. Cada familia que se muda a la casa de una víctima anterior se convierte en el siguiente objetivo. Por supuesto, Ellison lo entiende demasiado tarde. Al mudarse a la casa Stevenson y luego regresar a su antiguo hogar, ha activado el ciclo mortal. Boogle no mata familias al azar. Manipula al hijo más joven de cada hogar para que sea quien perpetre los asesinatos. A estas alturas, Ashley ya ha estado viendo a los niños fantasmas responsables de los crímenes, dibujando sus imágenes y cayendo bajo la influencia de Boogle. La entidad se alimenta de la corrupción de la inocencia, convirtiendo a los niños en asesinos antes de devorar sus almas. Cuando Ellison finalmente extiende la verdad gracias a las cintas versión extendida que muestran a cada niño desaparecido como autor de los asesinatos, Ashley ya ha preparado su café con una sustancia venenosa verde. El final resulta horriblemente inevitable. Ellison se desploma y despierta para encontrar a su familia atada y amordazada. Ashley está sobre ellos con un hacha y una cámara Super 8, prometiendo hacer a su padre famoso otra vez. Don't worry, Daddy. I'll make you famous again. Luego desmembra metódicamente a la familia fuera de cámara, pintando representaciones toscas de la masacre en las paredes con su sangre. Boogle aparece, toma a Ashley dentro de la película misma y ella desaparece en su reino. La escena final muestra el carrete de Ashley etiquetado como Pintando la Casa 2012 añadido a la colección, esperando en el ático a que la próxima familia desprevenida lo descubra. El ciclo se repite sin fin.
con cada nuevo grupo de víctimas condenándose a sí mismos simplemente por encontrar las películas y verlas. En estas cintas, la curiosidad mata. No hables con extraños, 2022. No hables con extraños es, en esencia, una historia sobre la cortesía llevada demasiado lejos. La pareja danesa Bjorn y Louise conoce a la pareja holandesa Patrick y Karin durante unas vacaciones en Italia, junto con sus respectivos hijos Agnes y Abel. Lo que empieza como una amistad de vacaciones se transforma en una invitación para visitar la casa de campo de Patrick y Karin en los Países Bajos. Desde ahí la incomodidad aparece en pequeñas transgresiones. Patrick ignora el vegetarianismo de Louise al ordenar comidas cargadas de carne y hace insinuaciones inapropiadas hacia su esposa frente a los invitados. Los anfitriones tratan a su hijo Abel con una crueldad inquietante, explicando que nació sin lengua. Cada incidente empuja los límites, pero se mantiene dentro de lo socialmente incómodo, más que de una hostilidad abierta. Louise, sin embargo, se siente cada vez más incómoda con estas dinámicas pasivo-agresivas, especialmente cuando Agnes y Abel quedan al cuidado de un desconocido llamado Mujahid mientras los adultos salen. La familia intenta marcharse varias veces, pero siempre regresa, ya sea por la presión social o porque Agnes olvida a su conejo de peluche. Y entonces llega el final. Bjorn descubre que Abel en realidad era un niño secuestrado al que le habían cortado la lengua quirúrgicamente para impedir que revelara la verdad de lo ocurrido. Patrick y Karin llevan a cabo un esquema calculado. Usan al niño cautivo como fachada de una familia normal para atraer a padres desprevenidos a su trampa, la misma en la que ellos han caído. Patrick y Karin toman como rehenes a Louise y Agnes mientras Bjorn encuentra el cuerpo sin vida de Abel. En lugar de luchar, Bjorn se somete a las órdenes de Patrick, observando impotente cómo Karin corta la lengua de Agnes. Mujahid se lleva a la niña ya muda mientras Patrick conduce a Bjorn y Louise hasta una cantera donde ambos son lapidados hasta morir. La escena final muestra a Patrick y Karin viajando hacia su próximo destino vacacional con Agnes sentada en silencio en el asiento trasero, lista para ayudarles a identificar y atraer a sus próximas víctimas. Nivel 5. La cabaña siniestra, 2019. En la superficie, la cabaña siniestra parece una premisa bastante reconocible. Una familia ensamblada que intenta acercarse durante la Navidad en una cabaña remota. Grace, la única sobreviviente de la muerte masiva de un culto religioso, intenta conectar con los dos hijos de su prometido, Richard, Aiden y Mia, cuya madre se suicidó tras enterarse de su compromiso. Bueno, eso ya es menos reconocible, pero todas estas tensiones familiares pronto escalan hacia algo mucho más siniestro. Los niños orquestan una campaña psicológica elaborada contra Grace, esconden su medicación antipsicótica y montan una mentira compleja. La convencen de que todos murieron por intoxicación de monóxido de carbono y que ahora existen en el purgatorio, lo que empuja a Grace, ya frágil por su pasado traumático, a perder el control de la realidad. Los chicos ocultan sus pertenencias, falsifican obituarios e incluso hacen parecer que Aiden se ha ahorcado. Cuando Aiden y Mia se dan cuenta de que la broma se les fue de las manos, Grace ya ha descendido a la locura total. Cuando Richard vuelve para ver qué pasa, la encuentra a ella con un arma, convencida de que todos están muertos y deben arrepentirse por sus transgresiones. Primero apunta a su propia cabeza y dispara, pero al no dispararse, interpreta eso como prueba de su delirio. Y entonces apunta a Richard y lo mata. La secuencia final muestra a Grace colocando el cuerpo sin vida de Richard en la mesa del comedor. Obliga a Aiden y Mia a sentarse junto al cadáver de su padre. Les tapa la boca con cinta adhesiva marcada con la palabra pecado, exactamente como aparecían en los miembros de su culto cuando se suicidaron. Grace se cubre la boca con la misma cinta y espera. Vemos el arma cargada sobre la mesa. Grace ya demostró que la usará. Los niños quedan aterrados y atados mientras el cadáver de su padre los observa. La situación ha pasado el punto de no retorno. Es demasiado tarde para la verdad. La única pregunta que queda es, ¿quién empezará primero? Al interior, 2007. Al interior nos presenta a Sarah, una mujer embarazada que aún lidia con la muerte de su esposo en un accidente automovilístico 4 meses antes. En Nochebuena, una misteriosa mujer golpea su puerta pidiendo usar su teléfono, pero una vez dentro, la intrusa revela que sabe detalles de la vida de Sarah que ningún extraño debería conocer.
y sus intenciones se vuelven aterradoramente claras. Quiere a ese bebé. Cada intento de Sarah por conseguir ayuda solo termina en más sangre. Su madre llega a visitarla, pero muere accidentalmente cuando Sarah la confunde con la atacante. Su jefe, Jean-Pierre, sufre el mismo destino. La policía aparece para un control de rutina, pero la intrusa los convence de que ella es Sarah, logrando que los elimine uno a uno. Al final ya esperamos lo peor. No habrá un rescate de último minuto. Y la película lo confirma al revelar la motivación de la intrusa. Ella era la otra conductora en el accidente que mató al esposo de Sarah y perdió a su propio hijo no nacido en la colisión. Y ahora quiere al bebé de Sarah como reemplazo. Siente que le pertenece. De pronto, un policía sobreviviente cegado y desorientado por sus heridas confunde a Sarah con la atacante y la golpea en el vientre con su porra, provocándole la ruptura de la bolsa. Sorprendentemente, la intrusa defiende a Sarah y mata al oficial. Sarah entra en labor de parto en las escaleras, pero el bebé queda atascado. En un momento gráficamente impactante, Sarah suplica a la mujer que le practique la cesárea que desde el principio había planeado. La intrusa accede, usando tijeras para abrir el vientre de Sarah y extraer al bebé. Sarah muere desangrada en los escalones mientras la mujer se sienta en una silla, acunando al recién nacido que llora. La cámara se detiene en esa imagen mientras los créditos comienzan a rodar en una Navidad terriblemente perturbadora. Silencio en el lago, 2008. Jenny y Steve viajan al remoto Eden Lake para disfrutar de lo que debería ser un tranquilo fin de semana romántico. Con un giro especial, Steve planea proponerle matrimonio, pero entonces aparecen los adolescentes con su música a todo volumen y actitudes agresivas y a partir de ahí todo se descontrola. Los jóvenes resultan ser psicópatas cometiendo actos tan brutales que muchos ni siquiera se pueden describir. Lo que hace que el final sea tan inquietante no es solo que Jenny presencia la muerte de Steve a manos de estos chicos, algo que en cierto modo se veía venir. Es lo que ocurre cuando ella cree que por fin está a salvo. Después de huir por el bosque ensangrentada y desesperada, llega tambaleándose a lo que parece ser su salvación, una casa llena de adultos en medio de una fiesta, gente normal, padres que deberían ayudarla, personas que deberían comprender. Pero no son padres cualquiera. Son los padres de los mismos adolescentes que la han estado cazando. El padre de Brett, John, toma el control con la misma autoridad con la que su hijo lideraba la pandilla. La manzana no cae lejos del árbol, y Jenny se da cuenta de que ha entrado directamente en la guarida del lobo. Los hombres la arrastran al baño mientras Brett observa desde lo alto de las escaleras escuchando sus gritos que retumban en la casa. Mientras tanto, borra las pruebas de un teléfono y se prueba las gafas de sol robadas a Steve, mirándose al espejo con orgullo. La película nunca muestra explícitamente el destino final de Jenny, pero la implicación es clara. Las palabras de John lo confirman. Aquí cuidamos de los nuestros. El final recontextualiza todo lo anterior. El verdadero horror no es que existan niños malvados, sino que son moldeados por adultos que deberían proteger a la sociedad de ellos. Jenny nunca tuvo una verdadera oportunidad de escapar. Madre, 2017. En Madre de Darren Aronofsky, Jennifer Lawrence interpreta a Madre, una mujer que renueva una aislada casa victoriana junto a su esposo poeta interpretado por Javier Bardem. La casa parece tener vida bajo sus manos. Llega a ver un corazón latiendo dentro de sus paredes. Es hermoso, pero esa paz se rompe cuando extraños comienzan a llegar a su puerta. Primero aparece el hombre, luego la mujer, invitados no deseados que de inmediato se instalan como si fueran dueños del lugar. El poeta los recibe con entusiasmo mientras Madre se siente cada vez más incómoda por el desprecio con el que tratan la casa, rompiendo objetos preciados e ignorando cualquier límite. Cuando llegan los hijos de la pareja estalla la violencia. Uno mata al otro en un arrebato por la herencia. Poco a poco la sangre empieza a filtrarse en los cimientos, manchando todo. Más personas llegan para el velorio y el duelo se convierte en un caos festivo. Invaden las habitaciones, se sientan en muebles frágiles, rompen tuberías e ignoran las súplicas de Madre. En medio de este desorden, ocurre lo inesperado. Madre y su esposo vuelven a intimar por primera vez en meses, y ella queda embarazada. El embarazo lo inspira a escribir su obra maestra.
La publicación le trae fama y con la fama llega la adoración. Seguidores devotos invaden la casa en masa, venerando al poeta como a un dios. Madre entra en labor de parto en medio del caos, dando a luz en su estudio mientras las multitudes enloquecen afuera. El acto final se convierte en carnicería desatada. Y entonces llega lo impensable. El poeta toma al recién nacido para mostrárselo a sus seguidores, sin el consentimiento de madre. Lo pasan de mano en mano como si fuera una reliquia sagrada hasta que un mal manejo termina con su vida. Y luego madre descubre que devoran el cuerpo de su hijo. La escena la lleva al límite absoluto. Ataca a la multitud, pero ellos la golpean brutalmente. Desesperada baja al sótano y enciende el tanque de combustible, incinerándolo todo. La explosión destruye la casa y a todos dentro, excepto a él. El poeta sobrevive ileso, sosteniendo los restos carbonizados de madre. Arranca su corazón y extrae un cristal brillante de su interior. Coloca la gema en un pedestal, restaurando al instante la casa a su estado perfecto. Una nueva mujer despierta en la cama, y el ciclo comienza otra vez, nos guste o no. Nivel 6. La Mosca, 1958. En La Mosca, el científico André Delambre realiza experimentos de teletransportación que toman un giro espantoso cuando una mosca común entra en la cabina durante una prueba consigo mismo. La mezcla de átomos crea dos híbridos horribles. André con la cabeza y un brazo de mosca, y una mosca con la diminuta cabeza y brazos humanos de André. Poco a poco la conciencia humana de André se rinde a los instintos del insecto. Su esposa, Angeline, busca desesperadamente la mosca que ha escapado, sabiendo que capturarla representa la única esperanza de revertir la catástrofe. Pero el insecto resulta inalcanzable y la mente deteriorada de André lo obliga a tomar una decisión irreversible. Destruye su equipo de laboratorio y quema sus notas de investigación, asegurándose de que su peligroso descubrimiento muera con él. Lleva a Eileen a la fábrica, donde se coloca bajo una enorme prensa hidráulica, señalándole que la active 2 veces, primero para aplastar su cabeza de mosca y luego su brazo transformado. La maquinaria industrial elimina toda evidencia física de su mutación, pero el horror no termina ahí. La mosca que lleva la cabeza y conciencia humanas de André queda atrapada en una telaraña en el jardín de la fábrica. La diminuta voz de André grita «Ayúdame, ayúdame», mientras la araña se acerca a devorar a su presa. Su hermano François y el inspector Charas descubren a la criatura justo cuando la araña está por consumirla. En lugar de intentar un rescate, François aplasta a la mosca y a la araña con una piedra, silenciando para siempre los ruegos de André. Ahora todo rastro del experimento ha sido completamente borrado. Nadie sabrá jamás la verdad. Amenaza en la sombra, 1973. Amenaza en la sombra sigue a John y Laura Baxter, una pareja devastada tras la muerte de su hija pequeña Christine, quien se ahoga en un estanque cerca de su casa en Inglaterra mientras vestía un impermeable rojo brillante. La película establece su atmósfera inquietante desde esa tragedia inicial, con el director Nicholas Rock utilizando un montaje fragmentado e imágenes ominosas para crear una sensación constante de fatalidad inminente. Los Baxter se mudan a Venecia, donde John trabaja restaurando una antigua iglesia mientras Laura busca desesperadamente alguna conexión con su hija perdida. La ciudad misma se convierte en un personaje de puro terror con sus fríos y húmedos canales laberínticos. Mientras ellos atraviesan su duelo, Venecia alberga un asesino serial que acecha en sus aguas. Laura conoce a dos ancianas, una de las cuales afirma ser psíquica y asegura que puede ver el espíritu de Christine intentando advertirles de un peligro. Mientras que Laura se convence cada vez más de sus afirmaciones, John las desestima por completo, hasta que empieza a tener visiones inquietantes. Repetidamente ve a una pequeña figura con un impermeable rojo corriendo por las calles de Venecia, el mismo impermeable que usaba Christine. La tensión crece a través de las fugaces visiones de esta figura, siempre mostrada de espaldas, corriendo e inalcanzable. John se obsesiona con perseguirla, convencido de que de alguna manera está conectada con su hija. Cada avistamiento lo arrastra más profundamente a las calles laberínticas de Venecia, hasta que finalmente acorrala a la figura del abrigo rojo en un palacio abandonado. Espera ver a su hija o alguna manifestación sobrenatural,
Pero la figura se da vuelta y revela ser una anciana con una sonrisa siniestra. Saca un cuchillo de carnicero y le corta la garganta a John mientras este queda paralizado por la sorpresa. Ella es la asesina en serie. En sus últimos momentos, John comprende la horrible verdad. Todas las visiones que experimentó a lo largo de la película eran en realidad premoniciones de ese instante exacto. El cortejo fúnebre que había vislumbrado antes con Laura no era para Christine, sino para él mismo. Sus destellos psíquicos no eran alucinaciones inducidas por el duelo, sino visiones de su propia muerte acercándose. Lo vio venir, pero no le hizo caso. Nivel 7. La mujer que cantaba, 2010. La mujer que cantaba comienza con los gemelos Jean y Simon recibiendo el testamento de su madre, que les exige entregar 2 cartas, una a su supuesto padre muerto y otra a un hermano que nunca supieron que existía. Pero el notario les advierte que nada será sencillo. Naval, su madre, había dejado Canadá décadas atrás y su pasado en un país de Medio Oriente devastado por la guerra guarda secretos capaces de destruir todo lo que creían sobre su familia. Jean viaja primero siguiendo pistas a través de campos de refugiados y aldeas arrasadas, con cada encuentro revelando una nueva parte de la historia de Naval. De joven, Naval se enamoró de un refugiado, quedó embarazada y presenció cómo su familia asesinaba a su amante antes de llevarse a su bebé recién nacido. El niño desapareció en un orfanato, marcado únicamente con 3 puntos negros tatuados en el talón. Naval se unió a los militares, se infiltró en territorio enemigo, asesinó a un líder nacionalista y terminó en prisión. Allí un guardia enmascarado la atacó repetidamente hasta dejarla embarazada de gemelos, Jean y Simon. Mientras tanto, su primer hijo, Nihad, había sido capturado, adoctrinado y convertido en un niño soldado que con el tiempo se transformó en guardia de prisión. Ya pueden ver a dónde va esto. Simon finalmente se une a su hermana cuando las piezas comienzan a encajar. Están buscando a 2 personas distintas, pero la lógica no cierra, porque son la misma persona. El guardia que abusó de su madre en la cárcel era Nihad bajo el nombre de Abu Tarek. Su hermano es su padre. Ambas cartas estaban dirigidas al mismo hombre. Años más tarde, Naval lo vio en una piscina en Canadá, reconoció el tatuaje y sufrió el derrame cerebral que finalmente la mató. Los gemelos localizan a Nihad en Canadá, le entregan las 2 cartas y se marchan mientras él las lee. Una carta condena al padre, la otra perdona al hijo. Una reunión familiar profundamente perturbadora. Old Boy, Días de Venganza, 2003. Old Boy, Días de Venganzas de Park Chan-wook es una obra maestra, un thriller psicológico complejo y perturbador con un final demoledor. La historia comienza con Oh Dae-soo, un hombre de negocios que desaparece repentinamente y despierta en una habitación sin ventanas que se convierte en su prisión durante 15 años. No hay explicaciones ni juicios, solo comidas que entran por una rendija y un televisor como su único compañero. Cuando de pronto es liberado, Dae-soo emprende lo que parece una misión de simple venganza, rastreando a su misterioso captor con la ayuda de Mi-do, una joven chef de sushi que se convierte en su pareja romántica. La investigación lo lleva a través de restaurantes chinos, prisiones privadas y finalmente a Lee Wo-ji, un hombre adinerado de sus días de escuela. Woo-jin le propone un retorcido juego: descubrir el motivo de su secuestro en 5 días o ver a Mi-do morir. Nos saltaremos el misterio para ir directo a la brutal revelación. En la escuela, Dae-soo había presenciado la relación íntima entre Woo-jin y su hermana y difundió un rumor sin pensar. La vergüenza llevó a la hermana al suicidio, lo que impulsó a Woo-jin a planear una venganza elaborada durante años. Pero esa historia solo prepara el terreno para la verdadera represalia. El giro más perturbador llega cuando Woo-jin le muestra a Dae-soo un álbum familiar. Mi-do, en realidad, es su hija, ahora adulta. Mediante hipnosis y manipulación, Woo-jin orquestó su relación romántica, obligando a Dae-soo a cometer con su propia hija el mismo acto incestuoso que había destruido a la familia de Woo-jin. La búsqueda de venganza de Dae-soo se derrumba al instante. Se arrastra de rodillas, incluso se corta la lengua como penitencia, suplicándole a Woo-jin que no le revele nada de la verdad a Mi-do. Woo-jin acepta su disculpa y se quita la vida, dejando a Dae-soo hundido en la desesperación.
recurriendo a la hipnosis de nuevo para borrar de su mente lo ocurrido. La escena lo muestra abrazando a Mido en la nieve, con una sonrisa que lentamente se transforma en una mueca de agonía, sugiriendo que la hipnosis pudo haber fallado y que el recuerdo pertenece. Nunca podrá olvidar lo que hizo. Si aún tienes ganas de más contenido perturbador sobre cine y televisión, ¿por qué no echas un vistazo a este video sobre los programas de TV más perturbadores que fueron prohibidos?